The privilege I have of being here is to continue the partnership. Es un privilegio poder estar aquí y continuar esta amistad, esta relación estrecha que tenemos con ustedes that we began 3 years ago. y que comenzó hace 3 años. And we continue to do it through this day. Y hasta el día de hoy continúa esta relación de ambas iglesias. We consider it a great privilege to do ministry together with you. Y es un gran privilegio para nosotros poder hacer ministerio juntos. It's a testimony of God's amazing grace Es un testimonio de la gracia maravillosa de Dios, that He chooses to use a church 5,000 miles away que Él escoge usar una iglesia que está a 5,000 millas de distancia to partner with you para trabajar juntos, to share the gospel. para compartir el evangelio. So thank you for sharing your lives with us. Así que gracias a ustedes por compartir sus vidas con nosotros. Today I want to ask a question. Quisiera comenzar haciendo una pregunta, My question is, what is in a name? y la pregunta es, ¿qué hay detrás de un nombre? All of us have a name. Todos tenemos un nombre. In Colombia, you have many more names than in Canada. Tal vez aquí en Colombia hay muchos más nombres que tenemos en Canadá. We usually only have one first name, a middle name, and one last name. Generalmente tenemos el primer nombre, el segundo nombre y un solo apellido. Some of you have many, many names. Tal vez algunos de ustedes tienen varios nombres y varios apellidos. For someone like myself, it's hard to just get used to one name. Para mí es difícil acostumbrarme a solamente un nombre. I'm just very thankful that many of you are called Juan or Juan Carlos. Me alegra que muchos son Juan o Juan Carlos, entonces para mí eso facilita las cosas. But many of us have been given a name when we were born. Pero a todos se nos dio un nombre cuando nacimos. And for some, it's because we're named after a family member. Para algunos de nosotros ese nombre es un nombre de la familia. Alguien en la familia tiene ese nombre. My first and middle name are named after a cousin and a grandfather. Mi primer y segundo nombre también vienen de mi familia, de un primo y de un abuelo. It's kind of special to have that connection with people that I've actually not even met. Y es algo especial tener como esa conexión con personas que tal vez ni conocimos en nuestra familia. Some are given a name because they like the sound of it. Pero otra razón por la cual se dan nombres a veces es porque sea sonoro, porque suena bien ese nombre. Some are given a name because it has significant meaning. Y a veces miramos el significado del nombre. While some are given a name just to be out of the ordinary. Y otros buscan nombres originales, ¿cierto? Today there are some parents that are trying to create the most unusual name, Y hay papás que andan por ahí hoy en día que buscan el nombre más extraño para ponerle a sus hijos. where they call their child Ocean or River. Por ejemplo, allá en Canadá tenemos niños que se llaman Ocean, que es océano, o River, que es río. I don't understand. Y yo no entiendo eso. I'm not that unconventional. No soy más convencional. My wife and I have 5 children. Mi esposa y yo tenemos 5 hijos. We started off with 2, Empezamos con 2 and then we decided we'd like to adopt 2 more. y luego decidimos que queríamos adoptar 2 más. That process took 4 years. Ese proceso duró 4 años. In the midst of that process, Durante ese proceso, my wife found out she was pregnant. mi esposa quedó en embarazo. So now I have 5. Así que tenemos 5 hijos. The one thing I asked of God La única cosa que le pedí a Dios is that He would give much time between the birth of my child and the arrival of my adopted children. era que nos diera bastante espacio entre la llegada de nuestros hijos adoptivos y el nacimiento de nuestro quinto hijo. In God and His infinite wisdom Y Dios, en su sabiduría infinita and perfect timing, y su tiempo perfecto, gave me 3 weeks. nos dio 3 semanas de espacio. My son was born Nació mi hijo on June 25th, el 25 de junio and 3 weeks later, y 3 semanas después, I left with my mother-in-law to go to Africa to pick up my other 2. mi suegra y yo viajamos hasta África para recoger nuestros 2 hijos adoptivos. One of the things that we had to do Una cosa que debíamos hacer was to decide whether we were going to keep the kids' African names con nuestros hijos adoptivos era si íbamos a conservar el nombre africano que tenían or to give them a new name. o si íbamos a cambiarle el nombre. My daughter's African name was Zoe. El nombre de mi hija africana es Zoe, era Zoe. My son's African name was Momo. Y el nombre de mi hijo era Momo. My daughter's name Zoe has very bad history in Africa.
El significado del nombre de mi hija, Zoe, tiene un significado muy negativo en África. And we didn't want her to live with that. Y no queríamos que ella cargara con eso. My son Momo had a very challenging name El nombre de mi hijo, Momo, era un nombre de muchos desafíos because we felt in Canada he would be made fun of a lot. porque nos imaginábamos que iban a burlarse mucho de ese nombre en Canadá. So we decided to give them new names. Así que decidimos cambiarles los nombres. And we had a name book. Y teníamos un libro con nombres And I remember we looked at it all the time. y lo leíamos a cada rato. For my wife, a name has to flow well. Para mi esposa es importante que el nombre fluya. And for me, it had to have importance. Y para mí tenía importancia el significado. So my daughter Zoe, Así que a mi hija Zoe we gave her the new name Alina, le dimos el nombre Alina, which means noble or kind. que significa noble, amable. Then we took her African name and changed it a little bit Y tomamos su nombre africano, que era Zoe, y lo cambiamos un poquito, so that instead of Zoe, we called her Zoe, que en vez de Zoe era Zoe o Zoe, and it means life. y eso significa vida. My son Momo, Mi hijo Momo we gave the name Elijah, le cambiamos el nombre a Elías, which means the Lord is my God. que significa el Señor es mi Dios. And then my baby Tyler, Y mi bebé Tyler, we gave him a name that meant tile maker, le dimos un nombre que realmente significa hacedor de baldosas. but my wife liked the sound of Tyler, Eso es porque a mi esposa le gustaba cómo sonaba el nombre. but his middle name is Jonathan, El segundo nombre es Jonathan, which means God has given. que significa Dios ha dado. I tried to find a name Trato de buscar un nombre that meant too many, que significa too many, demasiado. and I was going to give it to him then. Y iba a darle o ponerle a él ese nombre. My wife did not like that idea. Pero a mi esposa no le gustó esa idea. I don't understand why. No sé por qué. Demasiados. Names are very important. Los nombres son muy importantes. In many cases, they have significant meaning. En muchos casos tienen un nombre, un significado muy importante. And nowhere else do we find that than in the Bible. Y encontramos eso precisamente en la Biblia. In the Bible, names are very important. En la Biblia particularmente los nombres son muy importantes. They tell of blessing or significant events. Generalmente hablan de bendiciones o de eventos significativos en la vida de la persona. There's also times in the Bible También hay situaciones en la Biblia where God changes a person's name. en la cual Dios le cambia el nombre a alguien. We remember Abram, who's changed to Abraham Recordamos a Abraham, que fue cambiado a Abraham after God gave him his promise of covenant. después de recibir la promesa del pacto. Sarai was named Sarah. Sarai le fue cambiado el nombre a Sara. And of course, Saul was named Paul. Y a Saulo se le cambió el nombre por Each Pablo. time there was significant change that took place. En cada uno de estos casos había un cambio significativo en el nombre. Changes happened in their life, Hubo cambios importantes en su vida and as a result, God gave them a new name. y a raíz de ese cambio en su vida tuvo un nuevo nombre. I have been on a journey for a few years now Tengo un tiempo, ya unos años, de estar en un viaje, digámoslo así, of studying God's Word de estar estudiando la palabra de Dios, to explore God's names. explorando en particular los nombres de Dios. God has many names, Dios tiene muchos nombres and each one of those names has great significance. y cada uno de esos nombres tiene un significado muy importante. God's core name is Yahweh or Jehovah, El nombre raíz de él es Yahvé o Jehová, which means Lord or existing one, que significa Señor o aquel que existe or absolute power. o poder absoluto. It means that there was no one else that is greater. Significa que no hay nadie más que sea más grande que. But God has many other names in addition to that. Pero adicional a esto, Dios tiene muchos nombres más. So in my study, Así que en este estudio que vengo haciendo, I've discovered quite a few. he descubierto muchos de esos nombres. And as I've studied them, Y al estudiarlos, they have changed my view of who God is. han cambiado mi perspectiva de quién es Dios. They have made my love for God deeper Han hecho profundizar mi amor para Dios and far more purposeful. y con mucho más propósito. You see, each name declares the very character of God. Porque cada nombre de Dios está declarando el carácter de Él. It reveals a special and significant attribute
está revelando un atributo específico y significativo of our amazing God to us. acerca de nuestro Dios para con nosotros. Some of the names that I discovered: Algunos nombres que descubrí: Jehovah Shalom, the Lord is my peace. Jehová Shalom, Dios, el Señor es mi paz. Jehovah Rapha, the Lord heals. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehovah Nisi, the Lord is my banner or my cover. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Jehovah Raha, the Lord is my shepherd. Jehová Raha, el Señor es mi pastor. Each one of these names has significant attributes of God. Cada uno de estos nombres demuestran atributos específicos de Dios. Today, this morning, I'd like us to look at one specific one. Y quiero que en esta mañana miremos uno de esos en particular. Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. We're going to look into God's word in Genesis chapter 22, verses 1 to 14. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a leer los primeros 14 versículos y está en la página 14 de sus Biblias. Génesis 22, del 1 al 14. Página 14. Leemos, dice así: Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: Toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. What a powerful, powerful message that we have there. Qué mensaje tan poderoso tenemos allí. In this passage, we see an amazing story En este pasaje vemos una historia asombrosa that for me as a child or as a youth, when I read it, que para mí, cuando era más joven y leía este pasaje, I didn't fully understand it. no lograba comprender del todo qué quería decir. Here we have a man who has waited so long for his son to be born. Tenemos a un hombre que ha esperado por tanto tiempo, tantos años, tener un hijo. He and his wife had been waiting years and years for his son, Él y su esposa llevaban años esperando este hijo and they become parents at a very old age. y llegan a ser papás a una edad avanzada, And then God comes to him one day, y Dios llega donde él un día and he says, "Take your son, your one and only son, y Isaac, le dice: toma tu hijo, tu único hijo, Isaac, whom you love." a quien tú amas. And then he goes and asks him to sacrifice him.
y le pide que sacrifique ese hijo. I can't imagine what Abraham must have thought. No puedo imaginarme qué pasaba por la mente de Abraham. The passage doesn't tell us if Abraham had any further conversation with God. El pasaje no nos habla más acerca de si Abraham tuvo más conversación con Dios después de esto. But I can only imagine the heartache he must have felt. Pero me puedo imaginar esa angustia que sentía en su corazón. The one and only son that he'd waited for so long Ese único hijo que él tenía, que había esperado por tanto tiempo tener. is now being asked of God to go and sacrifice him. Y ahora Dios está pidiendo que le entregue ese hijo en sacrificio. But when we look at verse 3, we see something very important. Pero al mirar el versículo 3 vemos algo importante. Abraham is obedient. Abraham es obediente. Nowhere in this story do we hear that Abraham complained or argued with God. No vemos en la historia un lugar donde Abraham se queja con el Señor. Nowhere in this story do we hear that Abraham wrestled with God with this decision. No vemos a Abraham peleando con el Señor en cuanto a esta decisión, But he quietly goes about preparing for the event. sino que en silencio él va y se prepara para este evento. He doesn't tell anybody else about it. No le cuenta a nadie más acerca de esto. Even when his son later on asks, Father, where is the sacrifice? Aun cuando el hijo va por el camino con él y le pregunta, papá, ¿dónde está el sacrificio? Abraham simply says, the Lord will provide. Abraham simplemente responde, el Señor proveerá. It's a hard story to read as a parent. Es una historia difícil para leer, especialmente como papás. But the beautiful part of this story Pero la parte hermosa de esta historia is Abraham's unwavering faith. es esa fe que no titubea que vemos en Abraham. And I firmly believe because Abraham knew something about God, Y creo firmemente que Abraham creía algo acerca de Dios, that I'm still learning. que todavía yo estoy aprendiendo en mi vida. God tested Abraham in order to show him his provision. Dios probó a Abraham para demostrarle su provisión. He also wanted to prove to Abraham that Abraham was faithful, También quería probarle a Abraham que él era fiel, because there was many other journeys along the way in this future porque iban a haber muchos más pasos en el camino, en el futuro de Abraham, where Abraham needed to know that God was going to provide for him. donde Abraham iba a tener que tener esa certeza de que Dios iba a ser su proveedor en ese camino. One of the interesting parts of this story Algo interesante de esta historia is that it sounds all too familiar, doesn't it? es que suena muy familiar. When in verse 2 it says, you take your son, your one and only son. Cuando en el versículo 2 dice, toma a tu hijo, tu único hijo. And then if you go to John chapter 3, Y si nos adelantamos un poquito en la Biblia a Juan capítulo 3, we are told that God gave his one and only son whom he loved. vemos como Dios entregó a su único hijo a quien él ama. There's a parallel here. Hay un paralelo aquí. God is asking Abraham to do something Dios le está pidiendo a Abraham que haga algo that God is going to do later on que himself. él mismo como Dios va a hacer más adelante. God is going to sacrifice his one and only son, Dios va a sacrificar a su único hijo, whom he loved, a quien él ama, to die on the cross for our sin. para morir en la cruz por nuestro pecado. Here we are told that God is Jehovah Jireh. Y en este texto se nos dice que Dios es Jehová Jireh. The Lord is our provider. El Señor es mi proveedor. It's actually the only place that this term is used in all of Scripture. De hecho, es la única ocasión en la que vemos este término en toda la Escritura. But it's very, very important. Pero es muy, muy importante. God provides many things, Dios nos provee muchas cosas, the most important of which is his salvation. la más importante de las cuales es la salvación. God's greatest provision for you and for me is the salvation that we receive. La provisión más importante y más grande que el Señor nos da es la salvación que Él provee para nosotros. That just as in this story here where God provided the ram Que así como aquí en esta historia Él provee el cordero to offer as a sacrifice, para ser ofrecido como sacrificio, God provided the ultimate sacrifice of his son Dios después provee el último, el final sacrificio en su Hijo for us. a favor nuestro. You see, sin separates us from God, La realidad es que el pecado nos separa de Dios. but it wasn't okay for God to leave us there. Para Dios
no estaba bien dejarnos ahí en ese pecado, en esa separación. He could have wiped us all out and started all over again. Podía habernos borrado de la faz de la tierra y comenzar de nuevo, But he chose to do the greatest act of love he could. pero escogió hacer el acto más grande de amor que podía. Through the sacrifice of his son, A través del sacrificio de su Hijo, he provides for us a way to have a right relationship with God. Él provee para nosotros ese camino para tener una relación correcta con Él. Now, before we go any further, Antes de avanzar más, there may be some of you here that are on a spiritual journey. tal vez algunos de ustedes están en ese caminar espiritual, esa vida espiritual. And maybe you have never received that sacrifice on your behalf. Y tal vez algunos de ustedes no han recibido ese sacrificio que el Señor hizo a favor suyo. Maybe you don't know that God provides for your salvation. Tal vez usted no conocía que Dios provee para su salvación. It is the greatest gift you will ever receive. Y ese es el regalo más grande que jamás vas a recibir. And this is a great way to learn about it. Es una forma excelente de aprender sobre ese sacrificio. This is a wonderful church to experience that provision. Y esta es una iglesia maravillosa en la cual podemos experimentar eso. They have a lovely group that would love to teach you and lead you in that way. En el cual en esta iglesia podemos ser acompañados en ese camino It is the greatest provision you will ever receive. para entender que esa es la provisión más grande para nuestra vida, la salvación. But God provides for us all the time, doesn't He? Pero Dios está proveyendo para nosotros todo el tiempo, Both big and small, because our needs matter to Him. en necesidades grandes y pequeñas, porque nuestra necesidad le importa a Él. Because like I said before, Porque como dijimos antes, the names of God los nombres de Dios reveal special and significant attributes revelan atributos específicos of His character to us. acerca de su carácter hacia nosotros. God's character is about provision. Su carácter tiene que ver con la provisión. Now, I don't know about you, No sé ustedes, but I have a hard time with that sometimes. pero para mí esta área es un poquito difícil a veces. I often rely on my own ability and strength A veces tiendo a depender de mis propias fuerzas y mis habilidades to take care of myself. para cuidar de mí mismo. But like you, there are times when whatever's happening Pero también hay ocasiones is far greater than what I'm able to do. en las cuales la situación va más allá de lo que yo pueda hacer. And I'm certain I'm not the only one Y estoy seguro de que no soy el único where you experience the fact that stress starts to come in. que empieza a sentir ese estrés We allow the situation to become greater than it should. y permitimos que esa situación sea más grande de lo que realmente es. I forget that God is a God who provides. Y se me olvida esta verdad, que Dios es un Dios que provee. And if I was to actually spend the time to learn that, Y si yo realmente dedicara el tiempo para aprender esto, my life would look a lot different. tal vez mi vida sería muy distinta. The stress level in my life would come down. Esos niveles de estrés bajarían, The pressure in my own life would come down. la presión que siento en mi vida también And I would, disminuiría and I would see God do His part in my life. y podría ver cómo está obrando Dios en mi vida. God doesn't force Himself on us. Dios no se esfuerza sobre nosotros. We have to go to God and ask. Tenemos que ir a Dios, acudir a Él y pedir. We need to remember that God's character is about meeting our needs. Recordemos que es parte de su carácter suplir nuestra necesidad. God's provision is also perfect and timely. La provisión de Dios también es perfecta y es oportuna. Like in the story we read right here, Como la historia que leímos, Abraham was just about to sacrifice his son, Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo and at the very moment when the knife was up in the air, y en el momento que el cuchillo está en el aire, ¿cierto? God calls out to Abraham, Abraham, Abraham. Dios llama a Abraham por nombre He says, don't lay a hand on your son. y dice, no le hagas daño. And at that moment, Abraham sees the provision that God gives. Y justo en ese momento, Abraham ve la provisión que trae el Señor. He sees the ram that's stuck by its horns in the thicket. Ve al cordero que está en ese matorral. And Abraham goes and sacrifices the ram. Y Abraham va y sacrifica ese cordero en lugar de su hijo. Have you ever experienced a time ¿Alguna vez han experimentado
when you have a need and it goes to the very end of the time, una situación de inmensa necesidad and you don't know how it's going to get met, y no sabe cómo va a ser suplida esa necesidad. but as time gets further and further, Pero a medida que avanza el tiempo, we find ourselves becoming really stressed. nos vemos en medio de mucho estrés And we call out to God over and over again. y clamamos al Señor vez tras vez And we wonder if God even hears us. y nos preguntamos si Dios está escuchando realmente. Now, I wish that God could work a little bit more on my time schedule. A mí me gustaría muchas veces que el Señor trabajara mejor en mi horario, Because don't I know what I need better than God? porque yo sé mejor que Él qué necesito cuando lo necesito, ¿cierto? And don't I know what I need better than God? ¿No soy yo más consciente que Él de mi necesidad? Absolutely not. Para nada. I don't know why my brain continually thinks that way. No sé por qué mi cerebro sigue pensando de esa manera. I have been a Christian for almost 40 years, He sido cristiano por casi 40 años. and it is a lesson I continue to learn every day. Y es una lección que estoy continuamente, día tras día, aprendiendo. I'm a little slow and thick, Soy un poquito lento, but I'm thankful that God is gracious and patient. pero doy gracias a Dios por su gracia y su paciencia conmigo. So even though my time and my needs A pesar de que mi tiempo y mis necesidades are not necessarily what God, let me reword that. Sometimes God's time and provision a veces el tiempo, los tiempos de Dios y su provisión, always comes when He provides it. bueno, siempre viene cuando Él decide proveer eso. May not be when I want it or what I need, Y no siempre coincide cuando o con el momento que yo quisiera ver eso. but I'm so grateful that God's perfect and knows all these things. Pero doy gracias que Dios es perfecto y Él lo conoce todo. There have been many times in my life Ha habido muchos momentos en mi vida when I've asked God for something in a certain time, cuando le he pedido a Dios algo en un tiempo específico and He either gives it at a different time or gives a different thing. y lo que sucede es que o lo responde en un tiempo distinto a lo que yo esperaba o la respuesta es diferente a la que yo esperaba. And in every single situation, Y en cada una de estas situaciones, His timing and provision are perfect. su tiempo y su provisión es perfecto. Let me ask you a question here this morning. Les hago una pregunta. Do you believe that God wants to meet your needs? ¿Cree usted que Dios quiere suplir su necesidad? Do you believe that God knows exactly what you need? ¿Usted cree que Dios sabe exactamente qué necesita? Do you believe that His timing is perfect? ¿Crees que su tiempo es perfecto? If we say yes to all those things, Si decimos que sí a esas cosas, then pressure and stress should not be part of our life la presión y el estrés se van a ir because we would be trusting in God wholeheartedly. porque estaríamos confiando en el Señor de todo corazón. But if you're like me, Pero si ustedes, como yo, my sinful nature is alive and well in my life, está muy viva todavía esa naturaleza pecaminosa en mí and a battle continues to rage inside me. y sigue habiendo esa batalla en mi interior. Sometimes when we don't feel like our needs are getting met, A veces cuando no sentimos que se están supliendo nuestras necesidades, we feel like God has abandoned us, sentimos como si el Señor nos hubiera abandonado or that God isn't trustworthy. o que no podemos confiar en Él. There's a difference, though, between needs and wants. Hay una diferencia entre mi necesidad y mis deseos. Sometimes I don't know the difference. Y a veces no distinguimos bien esa diferencia. I have lots of wants. Tengo muchos deseos. I want a really nice house. Yo quiero una casa muy bonita. I would love to be able to vacation in sunny places twice or 3 times a Me year. encantaría 2 o 3 veces al año poder tener unas vacaciones en un lugar hermoso. I would love my kids to obey everything I ask them to do when I ask them to do it. Quisiera que mis hijos me obedecieran todos los días en el momento que yo les pido algo. I would love for them to clean their room even. Que aún limpiaran su cuarto, organizaran el cuarto. But that's a fantasy world. Pero eso es un mundo de fantasía, ¿cierto? But I have to realize that the things that I need, Tengo que reconocer las cosas que necesito. the provision for my day-to-day needs, La provisión para mi necesidad diaria. God is faithful and just and will fulfill those needs. Dios es fiel y justo para suplir esa necesidad. And sometimes we miss the difference between a need and a want. Y a veces
confundimos la diferencia entre la necesidad y el deseo. Where sometimes we just keep wanting, wanting, and wanting, O a veces nos enfocamos en quiero esto, quiero esto, quiero esto. and we miss God's provision. Y no nos damos cuenta de la provisión de Dios en medio de eso. Let me share an example of that recently at our church. Les comparto un ejemplo de eso en nuestra iglesia recientemente. There was a family in our church that went through a very challenging time. Hubo una familia en nuestra iglesia que pasó por una época de grandes desafíos. The husband was going through a tremendous difficulty with his health. El esposo estaba pasando por una prueba muy grande en la parte de la salud. They didn't know at all what was going on. Los doctores no sabían qué estaba pasando en su organismo. The doctors did many tests to see what it was wrong, Le hicieron toda clase de exámenes médicos, and nothing came back clear. pero no arrojaban una respuesta. In that time, he was not able to work. Durante ese tiempo no le era posible trabajar. And 1 month without work led to 2 months, which led to 6 months. Pasó un mes, 2 meses, hasta 6 meses y no podía trabajar. And as you can imagine, the financial burden was great. Como se pueden imaginar, la carga económica era grande. They came to us as a church to ask for help. Esta familia vino a nosotros a la iglesia pidiendo ayuda. And we were honored to be able to help them. Nos sentimos honrados de poderlos ayudar a ellos. They experienced help on many different levels. Y ellos experimentaron la ayuda de parte de la iglesia a muchos niveles. The church gave them money to help with their mortgage. La iglesia les dio dinero para ayudarles con la hipoteca de la casa. There were 2 or 3 people in the church that had a lot of money and were able to give some to them. Había 2 o 3 personas en la iglesia que tenían mucho modo y pudieron ayudar económicamente de una forma muy generosa a esta familia. And a friend started a fundraiser online to collect money for them. Y otro amigo empezó con una especie de fundraiser en línea para levantar fondos. And overall, they had over $20,000 that was donated to them. En total, a esta familia se les donaron más de $20,000. For me, it was a tremendous blessing. Para mí, eso era una bendición increíble. But in looking at the wife, you would never know that they had that blessing. Pero si uno observaba a la esposa, uno nunca se daría cuenta de esa bendición. Every time she came to church, she was always in tears and asking for more help. Porque cada vez que llegaba de la iglesia el domingo, estaba llorando, se le veía la angustia en su rostro. She always looked absolutely deeply depressed and devastated. Se veía deprimida y seguía constantemente pidiendo ayuda. She had no peace, and she questioned why God would not provide. No se le veía paz y ella preguntaba por qué Dios les permitía pasar por eso. And she rallied people around her to pray for her, Y ella buscaba más y más personas que oraran por ella, por su familia. but nothing seemed to change from week to week. Pero pasaban las semanas y no cambiaba nada en ella. As I saw that, God stirred my heart, A medida que observaba esto, el Señor habló a mi corazón and I knew I needed to talk to her. y sentía que debía hablar con ella. So when she came in, I just asked her some questions. Cuando ella llegó a mi oficina, le hice unas preguntas. I asked her if she had financial provision, Le pregunté si ella había recibido provisión financiera. and she said yes, but it was limited. Y ella dijo que sí, pero que era limitada. I had to show her that she actually had more Yo tuve que mostrarle a ella que ella realmente tenía más than many people in our church. que muchas personas en nuestra iglesia. She had over $20,000 that was going to help her for 3 months. Tenía más de $20,000 que iban a ayudarle a lo largo de los siguientes 3 meses. And then I asked her, where else have you seen provision? Luego le pregunté, ¿en qué otras áreas has visto provisión? And she slowly started to share some of the provision that she heard, that she saw. Y poco a poco fue compartiendo conmigo diferentes áreas en las cuales ella veía esa provisión. And then I began to challenge her on how she was behaving. Y ahí comencé a desafiarle a ella en cuanto a su comportamiento. I wanted her to understand that as a person who has received so much provision, Quería que ella entendiera que como alguien que ha recibido tanta provisión, she sure didn't look like it. no parecía, no era evidente que había recibido tanto. And during that conversation, Y durante esa conversación she started to realize that she really was being provided for. empezó a caer en cuenta de toda la provisión real que ella había recibido y su familia. And not just a little bit, but a lot. Y que no era poco, sino que era mucho lo que ellos habían recibido. We prayed together and then she went home. Oramos juntos ese día, ella regresó a su casa
And she came back the next day a completely changed woman. y regresó al día siguiente una persona transformada. She came back with a very grateful heart. Vino con un corazón agradecido She was grateful for the challenge that I gave her. y estaba agradecida aún por ese desafío que le invité. And she then started to serve in our church. Y comenzó a servir en la iglesia. She recognized that because so much was given to her, Ella reconoció que porque había recibido tanto, that she needed to now give back. que ella también tenía que comenzar a dar, a devolver algo. She experienced Jehovah Jireh. Ella experimentó Jehová Jireh. The Lord provides. El Señor provee. And it changed her life. Y eso transformó su vida. It changed the way she thought. Cambió su forma de pensar, It changed the way she acted. su forma de actuar And it changed her very heart. y transformó su corazón. Do you know the Jehovah Jireh? ¿Conoce usted a Jehová Jireh? Do you know him to that degree? ¿Lo conoce usted a ese nivel? Do you even consider the stuff that you have as God's provision? ¿Aún considera las cosas que ustedes tienen que eso es provisión del Señor? Or are you like me, sometimes moving from provision to provision, ¿O son como yo a veces, que vamos de una provisión a otra, a la siguiente y en ese camino? always asking God to provide but never worshiping the provider? Siempre pidiéndole más provisión, pero no reconociéndolo a Él y adorándole por ser nuestro proveedor. God's very character is to provide. El carácter, la esencia de Dios es ser proveedor. May I encourage you to examine your life, Los animo que examinemos nuestra vida, as I have examined mine. así como yo he examinado la mía. And I realized that I needed to have a face-to-face encounter with Jehovah Jireh. Yo me di cuenta de que tenía que tener un encuentro cara a cara con Jehová Jireh. Maybe your faith journey needs some clarity in this area. Tal vez su camino en la fe tiene que tener algo más de claridad en esta área. That maybe as you spend time with your Jehovah Jireh in prayer, Que al pasar tiempo con Jehová Jireh en oración, and you ask him to show you his provision, y usted le pide a Él que le muestre cuál ha sido su provisión, cómo Él ha provisto, that he will provide for you that opportunity que Él proveerá para usted esta oportunidad, for you and me to experience his character para que usted y yo experimentemos este aspecto de su carácter that will allow us to lead in worship of him even greater. y que nos lleve a adorarlo y amarlo aún más a Él.